Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano, tu pausa para un cafecito con las últimas noticias de la región. Venimos de vivir dos de los días más importantes de la historia reciente de Venezuela, ya que el 10 de enero fue la juramentación del nuevo presidente. Al misterio sobre qué podía pasar y quién iba a asumir el cargo, se agregaba una enorme expectativa en torno al regreso de Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones presidenciales, al suelo venezolano. Durante estos días se dijo de todo. Había teorías que hablaban de una intervención militar, hasta un ingreso sorpresa de Edmundo González Urrutia acompañado de varios expresidentes latinoamericanos. En el medio, María Corina Machado convocó a una manifestación el jueves 9 en la que fue interceptada por la policía y liberada un rato después tras filmar un extraño video. Sin embargo, el 10 de enero, Nicolás Maduro finalmente asumió su tercer mandato, desterrando todos los rumores sobre una posibilidad de transición pacífica hacia la democracia. ¿Qué puede pasar de ahora en más? ¿Cómo entender la estrategia de la oposición? ¿Cómo puede llegar a ser el tercer mandato presidencial de Maduro? ¿Pueden las sanciones internacionales forzar una transición pacífica en Venezuela? Yo soy Clary. Yo soy Fede. Y somos dos politólogos argentinos interesados y apasionados por la política latinoamericana. Por eso, si te interesa conocer lo que pasa en nuestra región de forma clara y precisa, y también mientras ocurren los hechos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal del Cafecito Latinoamericano en YouTube. Ahora sí, busca tu cafecito que estamos por comenzar. La política es el arte de lo posible. Instaurar un gobierno de emergencia donde toda Latinoamérica se ve. Honduras lo del golpe de Estado. Pues gracias, pueblo boliviano. Propiese. No hay plata. Disolver la Asamblea Nacional. Brasil acima de tudo. Fede, para ir empezando, ¿cómo hacemos para repasar las últimas 48 horas en Venezuela? En estas últimas 48 horas se escribió una nueva página negra en la historia de Latinoamérica. Para entender lo que pasó y lo que se dijo en Venezuela durante estos días, jueves 9 y viernes 10, tenemos que remontarnos muy brevemente a la elección de julio. Recordemos que la oposición demostró con las actas electorales que había obtenido casi el 70% de los votos. Sin embargo, la misma noche de la elección, el presidente del Consejo Nacional Electoral, un gran aliado chavista, declaró que Maduro era el ganador, pero hasta ahora nunca se han demostrado pruebas de su victoria. Durante los días siguientes, varios presidentes de la región desconocieron las elecciones y los organismos internacionales declararon que tampoco iban a validar los resultados. A principios de septiembre, Edmundo González Urrutia, el candidato opositor, se fue exiliado a España, pero al irse dijo: "Nos vemos el 10 de enero en Caracas", dando a entender que pretendía volver al país para asumir la presidencia. Y ahora, en vistas de que se acercaba la fecha de la juramentación del nuevo presidente, se notaba una enorme tensión por este evento. Durante los últimos días, Caracas era una ciudad sitiada y militarizada, con los principales accesos bloqueados. Esto, obviamente, para impedir que Edmundo González y otros opositores que se encuentran fuera de Venezuela pudieran volver al país. Exactamente. Muchos medios latinoamericanos dijeron que Maduro no solo no confía en la oposición, sino que sobre todo no confía en su propia gente, por miedo a que lo puedan traicionar. En los días siguientes, y también para impedir que Edmundo González llegara al país, suspendieron los vuelos, cerraron las fronteras con Colombia y Brasil, establecieron varios toques de queda, y en paralelo, desde el lado de la oposición, creció mucho la expectativa en torno a cuál iba a ser la estrategia secreta de la oposición para que Edmundo González pudiera llegar al país y asumir. Incluso González llegó a América Latina, proveniente de Madrid, se reunió con varios presidentes de la región que le dieron su apoyo. Y así llegamos a estos últimos días. Sí, mientras Edmundo González estaba en República Dominicana esperando su momento para volver a Venezuela, María Corina Machado, que es, recordemos, la principal líder de la oposición, convocó a una manifestación para el jueves 9, o sea, el día anterior a la fecha de juramentación. Estas marchas se dieron en 180 lugares de todo el territorio venezolano, pero hubo una que generó más atención, que fue la del Chacao, en donde María Corina reapareció después de meses de estar en resguardo. Sin embargo, cuando estaba saliendo de esa manifestación, fue interceptada por motos del gobierno y secuestrada durante un par de horas, según denunciaron desde su partido político.
Por lo que contó ella, cuando la estaban llevando a su lugar de detención, las motos frenaron súbitamente y le dijeron que les habían dado la orden de liberarla, pero que antes tenía que grabar un video que despertó muchas sospechas en la opinión pública. ¿Por qué? Porque María Corina Machado dio un discurso que parecía lleno de señales y de simbolismos que aumentaron las expectativas de millones de venezolanos, tanto en el país como en el exterior, que quieren que se termine el gobierno de Maduro. Durante la noche del jueves 9 de enero, Twitter estaba lleno de expectativas y personas que estaban analizando ese video de María Corina Machado. En paralelo, parecía que la oposición tenía además el acompañamiento del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien, según se sospechaba en ese momento, iba a acompañar a Edmundo junto con otros expresidentes que ya habían confirmado que lo iban a hacer, como Andrés Pastrana de Colombia y Vicente Fox de México. Por lo tanto, la expectativa por la inminente llegada de Edmundo González Urrutia era total. Y lo que se decía era que esta vez había algo diferente. ¿Y qué pasó? ¿Cómo amaneció Venezuela el viernes 10? Con un país en vilo y con muchísima tensión. Mientras, como vos decías, Fede, recién, Caracas estaba bloqueada. El gobierno activó la defensa antiaérea con misiles, desplegó grupos antimotín, puso militares en los accesos y varias personas vieron desfilar camiones con armamento. Sin embargo, mientras del lado de la oposición había muchísima expectativa por ver esa estrategia que ellos mismos dijeron que tenían, Maduro asumió el poder bajo un hermetismo absoluto e incluso una hora antes del momento previsto. Durante la tarde, las Fuerzas Armadas reafirmaron su lealtad a Maduro. Inmediatamente a esta asunción de Nicolás Maduro, que recordemos solamente contó con 2 presidentes de la región, Daniel Ortega y Díaz-Canel, muchas personas se volcaron a las redes sociales para expresar su desconcierto, porque para el mediodía la oposición no había hablado y Maduro, mientras tanto, se afianzaba en su juramentación e inauguraba su tercer mandato. Por eso, la gran pregunta o el gran interrogante de ese día era ¿qué pasaba con María Corina? Salió a hablar a la tarde y desde un lugar secreto porque volvió a estar en resguardo. Y dijo que Maduro consumó un golpe de Estado y que no consideraba conveniente que Edmundo González Urrutia volviera a Venezuela, pero que iba a volver al país a asumir cuando estuvieran dadas las condiciones. Además, contó cómo fue su secuestro el jueves 10 en manos de la Policía Nacional. Y así entonces llegamos al final del viernes 10, en el que Maduro se aferró al poder por 6 años más, sin legitimidad y sobre todo sin haber dado ni una sola muestra de que ganó las elecciones. Algo que Lula, Petro y López Obrador dijeron haber esperado para tomar una posición a favor o en contra de Maduro. Fede, y más allá de la sensación que muchísimos venezolanos tenían al final del viernes 10, que habían estado esperando a ver cuál era la estrategia de la oposición, bueno, Maduro asumió el poder. ¿Qué podemos decir de este nuevo mandato? Lo primero que tenemos que decir es que el régimen de Maduro está más aislado que nunca. Como dijimos, a la asunción solamente fueron 2 presidentes y ninguno de gobiernos democráticos. En paralelo, Estados Unidos, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú y otros países no reconocen la legitimidad del líder chavista, mientras que México, Brasil y Colombia tienen una posición más intermedia. De hecho, hoy la presidenta de México llamó a respetar la soberanía venezolana, dando a entender que no se iba a involucrar en el tema. Además, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá impusieron nuevas sanciones contra el régimen y el gobierno de Biden aumentó el dinero que ofrece como recompensa por la captura de Maduro y varios líderes chavistas, al que sumó a Vladimir Padrino López. La última vez que Estados Unidos ofreció $25 millones por capturar un líder fue a Saddam Hussein. Sin embargo, estas sanciones y este aislamiento internacional por sí solos, ¿pueden hacer que Maduro deje el poder? No. Y los años que Venezuela lleva aislada es la mejor muestra de que se puede sobrevivir aún sin la comunidad internacional. ¿Por qué pasa esto? Primero porque Venezuela no se encuentra completamente aislada, sino que cuenta con el apoyo de Rusia, de China, de Irán y de varias organizaciones de crimen organizado que manejan más dinero que muchísimos estados-nación juntos. Además, el principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado limita muchísimo el accionar de los distintos organismos internacionales. Y por último, porque los principales afectados por las sanciones, recordemos, son los venezolanos,
y no principalmente el gobierno. O sea que este nuevo mandato de Maduro tiene un desafío externo debido al aislamiento, pero también uno interno, ¿no? Sí. Durante el día de la elección, el viernes 10 de enero, muchísimos medios alrededor de la región justamente hablaban de este tema, que el gran desafío, casi más importante que el anterior, es lograr la cohesión del régimen, especialmente de los mandos medios y de las bases de las Fuerzas Armadas. La misma María Corina Machado dijo que su liberación repentina el jueves de su secuestro fue justamente consecuencia de las órdenes y las contraórdenes y de la descoordinación del régimen, según ella dijo en su video. Por eso, una de las cosas que vamos a ver durante este tercer mandato es un mayor protagonismo del ministro de Defensa, Padrino López, que vos mencionabas recién, y también a Jorge Rodríguez. Por supuesto que el tema de Venezuela va a ser, por lejos, uno de los grandes temas en agenda de la región durante el 2025, que vamos a seguir muy atentamente. Esperamos que les haya gustado este capítulo, como siempre decimos, mientras están transcurriendo los hechos. Si nos están escuchando en Spotify, les pedimos que nos dejen sus 5 estrellitas, y también ahora nos pueden seguir tanto en TikTok como en Instagram, pero ¿qué pasa si nos siguen en YouTube? En YouTube no te olvides de suscribirte haciendo clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones y dando me gusta al video. Hasta la próxima.